Dios les bendiga. El día de hoy les traigo una entrevista con mi hermano Eduardo. Mi hermano Eduardo es de Chile. Él nos compartió su experiencia acerca de la muerte en mi canal de YouTube. El video yo lo titulé como Un hombre que visitó el lago de fuego. Ese video está ahí en el canal. Y hoy les traigo una entrevista con él para aclarar dudas acerca de ese video, de ese testimonio que el hermano nos dio. Tengo unas preguntas que puede sacar de ese testimonio y hoy se las voy a decir al hermano para ver si él nos puede ayudar. ¿Cómo estás, hermano Eduardo? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos aún en la tierra. Gracias. Me alegra, varón. Varón, vamos a empezar con unas preguntas. Me hicieron varias preguntas acerca del lago de fuego, que ese lago de fuego está guardado para el final de los tiempos. Entonces ellos me decían de que el lago de fuego ahorita está vacío y no hay ninguna alma ahí, que eso será para el final. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Bueno, siempre hemos escuchado lo mismo alrededor de muchos predicadores, de que el lago de fuego está vacío. Y incluso en el libro de Apocalipsis nos enseña en el capítulo 20, en el capítulo 21, también nos narra en el versículo 8 que ahí irán todos en el juicio final. También cuando habla delante del trono blanco, cuando Juan vio a los hombres grandes y pequeños, dice que los libros fueron abiertos y dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Yo en realidad la experiencia que yo tuve, lo que a mí me sucedió, muchos han dicho que la gente incrédula, que pudo haber sido un sueño, o pudo haber sido los efectos de la droga o los efectos del alcohol. Y mucha gente quiere hablar sobre mi experiencia, lo que yo he vivido dentro de mí. Y nosotros como seres humanos, como personas que tenemos, Dios nos puso una conciencia y nosotros sabemos lo que es un sueño. Algunos sabemos lo que es una visión. También la escritura habla de éxtasis, porque el profeta Daniel dice que él entró en un éxtasis cuando Dios le habló. Y entonces nosotros sabemos lo que es una visión, otros sabemos lo que es un sueño, otros sabemos lo que es un éxtasis o una revelación, o puede ser una visión. Pero el ser humano sabe lo que es real. El hombre sabe lo que es y lo que no es. Entonces, como yo decía en el testimonio, nadie puede hablar de la experiencia ajena. Yo no puedo hablar de su experiencia o acomodar a lo que a usted le ha sucedido a mi forma de pensar, a mi forma de ser. Recordemos que cuando, por ejemplo, cuando el rico despertó en el lugar de tormento, él dijo, envía a alguien a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, para eso tienen a Moisés y los profetas. Y él dice, pero si enviare uno de entre los muertos, ahí ellos creerán o se van a persuadir. Pero Abraham le dice, ni aunque se levantara alguien de los muertos, ellos se van a persuadir. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado nosotros de personas que han ido al infierno, han vuelto, o personas que han ido al cielo y han vuelto, o que han tenido muchas experiencias, y la gente, algunos creen, otros no, pero eso no hace que la persona cambie. Eso no le hace el convertimiento al hombre o al ser humano. Y sabemos lo que Abraham dijo, que lo único que puede convertir al hombre de sus malos caminos es la palabra. Por eso Abraham le dijo, para eso tienen a Moisés y los profetas, óiganlo a ellos. Y cuando hablaba de eso, también hablaba de Cristo, porque Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oí. Entonces,
lo que a mí me sucedió fue algo que es algo físico, es algo real. Yo lo asimilo como la muerte, porque ya desde niño me estaba pasando esto, que como que me asfixiaba en las noches cuando dormía, y sentía que no era algo normal, sentía que no era un sueño o una pesadilla, sentía que era algo que me atormentaba y que tenía vida, y que era algo maligno. Yo en esos tiempos no entendía, pero a la edad, cuando ya realmente tomé la decisión de buscar a Dios, porque realmente lo necesitaba, porque yo no podía solo. Entonces, yo lo que vi, por ejemplo, vi mi cuerpo en mi cama, porque yo igual ya había tenido este suceso paranormal que me estaba sucediendo, y me tenía preocupado, porque sentía que algo me podía suceder, hasta que me sucedió, que fue la muerte. Yo lo asimilo que es la muerte porque yo vi mi cuerpo en la cama y yo veía a todo el mundo alrededor mío, pero yo no podía volver al cuerpo y nadie me veía a mí, porque en esos tiempos dormíamos todos mis hermanos, excepto mi hermano mayor, dormíamos juntos. Entonces yo gritaba pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, porque lo que me estaba sucediendo era real, o sea, no era un sueño. Yo estaba consciente que estaba fuera del cuerpo, estaba vivo. O sea, muchos dicen, no, que después de la muerte ahí todo se acaba, pero me di cuenta que no se acaba, la vida sigue y continúa. Y es como el hombre, por ejemplo, ahora, el ser humano, los hombres y mujeres, que estamos en vida, no nos podemos desprender del cuerpo, no nos podemos salir, no tenemos ese dominio para salirnos o de doblarse, como uno le llama, el doblamiento, cuando el alma se sale del cuerpo, excepto a algunos que practican la hechicería, la brujería, que sabemos que eso también existe, lo que pasó en Egipto y todo eso. Pero uno no tiene la capacidad, porque somos tan terrenales, somos tan naturales que somos, pero a mí me sucedió. Y para mí, yo lo digo que era la muerte, que para mí es cuando el alma se separa del cuerpo del ser humano. Y ahora la gran pregunta, ¿era el lago de fuego? Es que ¿qué otro lugar puede ser? Porque todos sabemos que el infierno está abajo, en el centro de la tierra. Y Cristo habló mucho de eso. Incluso, por ejemplo, en Mateo 12:40, en Job 10:22, Job 18:3, y en Apocalipsis también nos habla que el infierno está en el centro de la tierra. Pero yo no fui al centro de la tierra, yo fui hacia el espacio. O sea, me llevaron hacia allá porque yo no quería ir. Me llevaron a ese lugar. Tuve que haber sido un principado, una potestad, algún ser maligno enviado por Satanás, y me llevó al espacio, donde yo vi que me estaba yendo hacia arriba, y ahí en ese momento suceden, pero miles de pensamientos que vienen a la mente del hombre, del ser humano, porque es muy difícil de explicar, porque uno en vida tuvo tantas oportunidades de poder cambiar, o tantas veces se le predicó el evangelio y la gente no quiso hacer caso por un tema de orgullo, por un tema de ego, por un tema de voluntad, por un tema de comodidad. Yo hablo por mi experiencia, y yo lo hice porque yo quería. No lo hice antes porque yo quería ser joven, porque yo tenía 23 años, estamos hablando 20 años atrás, quería más mundo, pero a la vez también me estaba haciendo daño. Pero cuando ya estaba en esa situación, ahí empecé a meditar y a ponerle peso y seriedad. La vida que nosotros tenemos, en realidad nos fue dada un regalo, como un tesoro más, el tesoro más precioso. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos tres preciosos regalos en esta vida, que es la vida, es la salud y es la salvación. Y esas tres cosas debemos cuidarlas, porque sin ninguna de esas tres no somos nada. Y lamentablemente
lo que sucedió, me sucedió eso a mí, íbamos hacia el espacio y entramos en una atmósfera como que se abrió un portal. Y ahí entramos como a otra galaxia. Y esta galaxia era puro fuego que absorbía todo lo que estaba como activo, estaba vivo. Yo emitía así un rugido, pero tan fuerte que yo pienso que el ser humano no tiene la dimensión para poder describir algo tan terrible. Por eso yo me tomé del libro de Enoch, porque Enoch, en el libro del profeta Enoch, él relata lo mismo que yo conté, pero él lo hace con más sabiduría, con más espíritu, porque él fue un gran profeta que hubo. Y un lugar terrible, es un lugar espantoso, es un lugar caótico. Ahora la Biblia también nos habla de las regiones celestes. Pablo habló, dice que las potestades y los principados, todas esas jerarquías demoníacas habitaban en las regiones celestes. Ahora yo pienso, si no era el lago de fuego, entonces puede que sean las regiones celestes. Pero sí, ahí habían millares de almas, habían pero multitudes de almas. Y todas clamaban y gemían por salir. Y ellos decían así, decían piedad, misericordia, compasión, pero lo hacían con una angustia, con un gemido, con un sufrimiento tan grande que llegaba a estremecer. Y lo que ellos decían, y muchos decían, ahora sí creemos, por favor, decían, piedad y misericordia, sáquennos de este lugar. Ellos lo único que querían hacer, salir de ese lugar y volver a la tierra, volver al cuerpo, volver a la vida. ¿Saben para qué, mi hermano Alex? Para arrepentirse de sus pecados. Solamente para eso. Y es lamentable porque, bueno, esa gente quedó ahí. Todas esas multitudes quedaron ahí hasta el día de hoy, clamando por misericordia. Entonces, yo siempre cuando cuento esto, a veces cuesta poder comprender la misericordia que Dios ha tenido con uno. Porque la Biblia dice que Él tiene misericordia, de que Él quiere tener misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. Porque para mí no había regreso, o sea, no había escapatoria. O sea, la alma que va a ese lugar no tiene cómo volver. No hay la forma de volver. Como que eso te absorbe y te lleva. Y lo que yo fui la entrada, porque mientras más iba entrando, era más terrible. Era más terrible. Ahora, por ejemplo, toda esa masa de multitudes que decían, ahora creemos. Yo recuerdo en los tiempos de Noé, cuando Dios mandó el diluvio y el arca fue cerrado. Todas esas multitudes que existieron en los tiempos de la generación de Noé, ellos decían eso, ahora creemos, abran la puerta, ayúdennos. Esa gente empezó a clamar cuando vino el diluvio. Entonces, yo digo, la palabra de Dios es algo tan profético que se conecta con el mundo natural y se conecta con el mundo espiritual a la vez. Hay palabras que vienen del otro mundo, hay palabras que vienen de la otra dimensión, del mundo de los muertos, o del Seol, o del abismo, o del infierno, o qué sé yo, el lago de fuego, las regiones celestes. Yo en realidad no vi un lago, yo pienso que era el lago de fuego, creo, pero de que era terrible, era terrible. Yo pienso que es el lugar más terrible que existe, el lugar de tormento, ese lugar que está allá en el espacio, que dicen los científicos, creo yo también que es un agujero negro, porque los científicos descubrieron que de eso sale fuego y azufre, de ese lugar. Entonces,
Yo creo que es el lago de fuego. No es algo que diga, sí, es el lago de fuego. Entonces, ¿qué lugar es ese? Que alguien me lo explique. Pero no era el infierno, porque todos sabemos que el infierno está bajo la tierra. Incluso en Rusia descubrieron también en la cola de pozo, cuando excavaban para estudiar la tierra. No sé si usted sabe, mi hermano Ale, que ese documental está en las redes sociales, está en internet, y el mundo ha querido callar eso. Las redes, las noticias, nunca le han dado a conocer a la humanidad ese lugar que existe. Ese lugar tiene dirección, tiene fecha, todo. Porque nosotros sabemos que el que gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas. Entonces, esa fue la experiencia a lo que a mí me sucedió. La gente dirá que el lago de fuego a lo mejor está vacío, pero yo, por ejemplo, tomé un pasaje bíblico, lo que sale, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ahora, si ellos no esperaron el juicio final, como creemos todos, ¿por qué ellos fueron lanzados en vida al lago de fuego? Que eso va a suceder tiempo del apocalipsis, o en el tiempo de la gran tribulación, cuando se levante el anticristo, el falso profeta, la bestia. Entonces, yo creo que hay gente tan mala y perversa, como lo era yo antes, que cuando muere va directamente a ese lugar. Porque tenemos que asimilar también, por ejemplo, cuando la gente va a la cárcel, cuando la gente son condenadas por diferentes delitos, no todos no todos tienen la misma condena. Hay países que está legalizado la pena de muerte, donde las personas cometen crimen y son fusilados. Pero en otros países la pena de muerte no está legalizada, porque la vida solamente la da Dios y solamente Él la quita. Pero a mi experiencia y a mi forma de ver la palabra de Dios, porque cada uno tiene su manera de interpretar la palabra. Por eso existen los 4 evangelios, según la visión que ellos tuvieron, según la revelación que Dios les dio. Pero eso fue lo que a mí me sucedió. Yo, cuando estuve en ese lugar, yo oré en ese lugar, ya, porque yo sabía que era obra del diablo, era la muerte. Y yo me acordé de la predicación de mi madre, que siempre me predicaba cuando era más niño. Me decía: hijo, busca al Señor, busca a Cristo. Él vino a este mundo para librarnos de la muerte y del infierno. Y siempre escuché yo esas palabras, siempre quedaron marcadas en mi vida. Siempre me hice preguntas cuando veía a Cristo crucificado en una cruz. Yo era niño, me hacía preguntas: ¿por qué Cristo vino a este mundo? Porque no entendía. Tampoco entendía si la vida era tan maravillosa. ¿Por qué existía la muerte? Yo me acuerdo que nosotros compartíamos allá en los potreros, jugábamos cuando éramos niños y veíamos, no sé, el viento, veíamos la luna, veíamos que la vida era tan hermosa. Y en medio de algo tan hermoso, ¿por qué existía la muerte? Porque era una pregunta que me la hacía yo, que algún día nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener que enfrentar la muerte. Y no quería pensar en eso, en la muerte. Quería disfrutar el momento, disfrutar la vida, cuando era niño. Y siempre me hacía esa pregunta: si Dios creó el mundo y todas las cosas, si la vida es tan maravillosa, porque en esos tiempos no había tanta maldad. Era la felicidad, la felicidad era tan sencilla.
no como ahora. Ahora todo es dinero, todo es material y la gente sigue esas cosas, la mayoría. Antes la felicidad era tan sencilla, era solamente ser niño, ser niño. Y eso, mi hermano Ale, lo que le podía decir a aquellos que preguntaron sobre el lago de fuego. Eso es lo que a mí me sucedió y eso es lo que puedo decir. Sí, hermano, fue una experiencia bastante difícil, ¿verdad? Eh, Impactante. Una pregunta que tengo por acá, hermano, es, bueno, tú dijiste que fue algo como real, no fue como una visión. ¿Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuviste en esa experiencia? ¿A cuánto tiempo estuviste muerto, digamos? Yo recuerdo la hora exacta. Eso fue a las 3:30 de la mañana, cuando eso sucedió. Y yo me acuerdo que al otro día yo me levantaba a las 9 de la mañana. 8:30, 8:30 me levantaba. Y lapso, cuando después yo ya volví a mi cuerpo, estuve como 1 hora o 1 hora y media orando, pidiéndole perdón a Dios, y porque ahí después hubo un encuentro con Dios. Porque después Dios me empezó a mostrar todos mis pecados de cuando yo era un niño, y eran puras escenas que pasaban. Por todos los pecados que yo había cometido desde niño, iban pasando las escenas, y eran muchas escenas, o sea, yo tenía muchos pecados, y por cada pecado yo le pedí perdón. Y recuerdo que después de haber orado 1 hora, 1 hora y media, también le dije al Señor, porque yo igual no entendía nada de estas cosas, menos de la palabra. Le dije, Señor, envía una señal. Porque ahí pasaron, en esa noche pasaron muchas cosas, en realidad. Porque después cuando yo volví a mi cuerpo, oré a Dios y siento como que el cielo se abrió. Y como que cayó la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y como que Jesús, Cristo, como que en ese momento, como que me acercó a Dios. Como que Él me estaba como reconciliando con Dios. Y siento la sangre de Cristo, que me lavaba, me limpiaba. Y fue muy hermoso, en realidad. Fue muy hermoso, pero yo creo que estuve muerto 2, 3 horas. Porque eso sucedió como a las 3:30 de la mañana, y yo a las 8:30 ya me levantaba para ir al trabajo. Y después de haber orado, le he dicho a Dios, enviara una señal, veo 3 personajes que estaban a mis pies, y eran seres que estaban de blanco, y uno se semejaba a la cara de mi padre. Mi padre estaba en el primer cuarto, y habían 2 alrededor, y el que estaba al medio se parecía a mi padre, era la misma cara de mi padre. Yo recuerdo que en esa noche mi padre algo sintió que estaba sucediendo, y él pegó un grito de desesperación, como que él sabía que yo me estaba yendo, y él pegó un grito.
Entonces, eran 3 personajes y yo los asimilo que eran como ángeles. Y ellos estaban orando. Yo vi tres ángeles y uno tenía el rostro de mi padre. No sé si será donde habla la semejanza del hombre hacia a Dios, que el hombre donde fue creado a la imagen de Dios, y donde habla que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero como le digo, hermano, en esa experiencia pasaron muchas cosas. Pasaron cosas terribles, que fue la muerte, pero después pasó algo tan divino, tan maravilloso, tan glorioso, que es difícil poder explicarlo, porque el apóstol Pablo, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento y toda la letra que él tenía y la experiencia, él dijo: en parte sabemos, o sea, no lo podemos saber todo. Si una persona se cree dueña de la verdad, está errado. Yo creo que nadie es dueño de la verdad en este mundo, nadie. El único dueño de la verdad para mí es el Espíritu Santo, porque la palabra nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El único dueño de la verdad aquí es Cristo, nadie más. Y eso, yo pienso que estuve 2-3 horas muerto. De las 3, a lo mejor fue más, porque la oración igual fue una oración muy profunda, de donde yo sentí el amor de Dios, su perdón, la presencia del Espíritu Santo, sentí que la sangre de Cristo me lavaba, me limpiaba. Fue un encuentro maravilloso. Esa oración duró 1 hora, 2 horas. Habré estado muerto 2 horas, 3 horas. Es difícil, pero por el horario que yo me iba a trabajar, me fui a las 8:30. O sea, de las 3:30 de la mañana a las 8 tenemos una diferencia de 5 horas, 4 horas y media. Pero sí, cuando uno pasa al mundo espiritual, el tiempo no existe. Acá en este mundo somos regidos por un reloj, pero en el mundo, en el reino espiritual no existe el tiempo. El tiempo, como que, ¿sabe lo que yo sentí cuando yo me morí? Y yo sentí que el tiempo se detuvo. Eso sentí. Por eso le digo, es difícil poder ver cuánto tiempo estuve muerto, pero fueron los minutos más terribles, fueron los momentos más terribles para mí. Y imagínense que la condenación es eterna. Yo pienso que el hombre que muere, estando 1 minuto en ese lugar, 1 minuto, yo pienso que quiere volver para puro arrepentirse y convertirse al Señor. Hermano Ale. Sí, el tiempo allá, según dicen, no es igual al de acá. Claro, porque dicen que para el Señor 1000 años son como un día, y un día para Él son como 1000 años. Hermano, ¿tú sentías mucho dolor cuando estabas ahí? ¿Sentías físicamente el dolor, el fuego? No solamente sentí el dolor en mi cuerpo, en las llamas de fuego, sino el miedo, o sea, el miedo, el espanto. Sentía todo, o sea, sentía el dolor en mi cuerpo, cómo mi carne se desprendía a través de esas llamas de fuego. Mi piel empezó como a derretirse. Empecé como a quemarme vivo. Y yo sentía como la piel se me desprendía de mis huesos. Y también sentía el tormento, el miedo. O sea, yo en realidad, ahí yo conocí la palabra miedo. Y es una palabra: miedo, terror,
espanto, escalofrío, algo macabro, espeluznante, todas las palabras que la definen de terror o de miedo, la conocí ahí, en ese momento. ¿Tú sentías gusanos? No tan así. Yo lo que sentí fue que mi cuerpo empezó a cambiar. Empecé a sentir que mis dedos empezaron como a alargarse. Mis dientes empezaron a crecer. Mis orejas empezaron como a ponerse más grandes. Todo mi cuerpo, no sé si usted vio la película del hombre lobo. Algo así. Sí. Algo así me empezó a pasar. Me estaba convirtiendo en algo peor que un animal. Yo creo que me estaba convirtiendo en un demonio. Y ahí se me vino a memoria lo que dice el Señor, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque ahí mis dientes, el reñir de dientes, eso quiere decir el miedo del alma, el terror, el espanto, ya eso es el juicio final, cuando el ser humano muere y se va a la condenación. O sea, es tanto el miedo que los dientes solo empiezan a reñirse, porque no se puede soportar, porque la palabra de Dios dice que el infierno no fue creado para el ser humano, dice que eso fue creado para Satanás y sus demonios. Y sabemos que Satanás y sus demonios son seres espirituales. No son seres de carne y hueso como nosotros, aunque la palabra de Dios igual no habla de seres espirituales, seres angelicales, pero también habla de seres terrenales. Habla de cuerpos físicos, cuerpos espirituales, de varios géneros. Pero, como le digo, el ser humano no está preparado para ir a ese lugar, porque eso fue hecho especialmente para ellos, para los ángeles que se rebelaron. Y sabemos nosotros por la palabra que eran seres espirituales, seres angelicales, que a lo mejor no tiene mucho que ver con nosotros que somos de carne y hueso, que somos hechos de otro material, se puede decir. Y hay muchos misterios, que se pueden hablar. También los demonios se pueden personificar, o sea, también ellos tienen la capacidad de transformarse en un ser humano, o los ángeles también, porque la palabra también dice que muchos ángeles habitaron entre nosotros y no nos dimos cuenta hasta el día de hoy. Y hay muchos videos y muchos testimonios de seres humanos que han salvado a otras personas a través de poderes, que han tenido poderes que no son de este mundo. Y o sea, es grande el misterio de la piedad. Acuérdense que cuando los hombres iban de camino a Emaús, ellos se les apareció una persona, pero ellos no sabían que era el Mesías. Después se dieron cuenta cuando dice que él desapareció en medio de ellos. Y ahí dice que su corazón ardía cuando él hablaba con ellos. Y ahí se dieron cuenta que era el Mesías. Entonces hay muchas experiencias, personas que han salvado vidas de gente y jamás después aparecieron. Entonces este mundo está conectado con el mundo espiritual. Eso sí, eso lo puedo decir con seguridad, porque así como la experiencia fue con este lugar que le he hablado, a la vez sucedió algo maravilloso. Y eso maravilloso para mí fue haber tenido la oportunidad de haber salido de ese lugar, haber salido entre millares y multitudes, porque la palabra, igual hay un texto que habla, en uno de los profetas dice que entre millares yo a ti te he escogido, entre multitudes y entre millares yo a ti te he escogido. Entonces yo creo, ¿por qué a mi Dios me ha librado muchas veces de la muerte?
porque hay mucha gente joven que muere. Usted sabe cómo está el mundo ahora. Entonces yo pienso que Dios tiene un propósito con mi vida. Y mientras no llegue ese propósito, vamos a seguir en esta vida hasta cuando Él decida. Pero yo sentía muchas veces, a veces en las madrugadas, despertaba asustado, porque en el libro de Job dice, en un pasaje bíblico, dice Job, dice que el Eterno, dice que nos susurra a nuestro oído en la madrugada, para decirle al hombre qué es lo que debe hacer. Y yo siempre desperté así en las madrugadas, como que Dios me hablaba a mi conciencia, y yo tenía que contar esto a la gente, usar alguna plataforma, o yo las veces las predicaciones que hacemos en las calles, en las campañas, yo a la gente le he contado el testimonio. En la iglesia, donde está la oportunidad, he tratado de decirle a la gente que después de la muerte viene este lugar terrible. Y para mí igual es difícil, porque las personas están tan inclinadas a este mundo que la mayoría se ríen, otros no creen, algunos sí, pero sentía la responsabilidad de poder dejarlo grabado, que quede escrito, yo pienso que Dios, usted lo puso en mi camino, mi hermano Ale, para que esto se pueda llevar a cabo y la gente pueda escuchar. Como dijo Pablo, digo verdad en Cristo, no miento, porque usted sabe que Ananías y Zafira mintieron, y no mintieron a Pedro, mintieron al Espíritu Santo, y dice que murieron ahí, porque mentir ante Dios, mentir cosas que son sagradas, cosas que son reales, con estas cosas no se juega. Entonces es verdad lo que sucedió, y digo la verdad en Dios. Y si yo estoy mintiendo y yo pongo a prueba, entonces que Dios me mate ahora si yo estoy mintiendo. Entonces para mí es una bendición igual contar mi testimonio, porque puedo hacer algo, aportar un pequeño granito, porque la Biblia dice que somos colaboradores en la obra de Dios. Eso por mi hermano Ale. Hermano, tú sentías, habían demonios que te atormentaban en ese lugar. ¿Sabe que eso era una entrada? Era una entrada y salida. Entraban y salían demonios. Y nunca iban con las manos vacías. Ellos llevaban gente a ese lugar. Yo cuando iba a ese lugar, cuando ya salió el viaje a ese lugar de mi casa, empiezo a ver yo cómo me alejo de mi casa, del techo, empiezo a ver el techo, después íbamos más arriba, y empiezo a ver cómo me alejo de la tierra, me alejo, y veo el mundo, después veo el sol, veo la luna, la estrella, y después más arriba, como que subimos más, y ahí aparecemos en ese lugar. Y era un lugar donde entraban y salían demonios, y ellos llevaban gente a ese lugar. En las manos llevaban gente. A mí me llevaban del pelo, porque en ese tiempo ya me acuerdo que usaba el pelo largo. Me llevaban del pelo, me llevaban a ese lugar de tormento. Y yo recuerdo que ese ser tenía enterrado sus garras en mi cerebro, y yo sentía de aquí, tenía enterrado unos fierros acá, me llevaban, y eran sus garras. Y era una potestad muy fuerte, era muy grande, muy poderoso. Ningún ser humano puede pelear con eso. Ningún ser humano. Ningún hombre puede pelear con esas potestades. Son muy poderosas, son muy fuertes. Así tiene que venir un poder mayor para poder vencer esas huestes de maldad.
Después de que te pasó eso, hermano, ¿cómo, cómo siguió tu vida? Ese mismo día, ¿cómo siguió? Ya no fue la misma, porque mi conciencia empezó a despertar. Yo me acordaba, pero seguía atado. Seguía en el mundo, seguía con mis malas prácticas, pero ya ahí pensaba, porque yo dije, eso no fue un sueño, eso fue algo real. Y desde ahí empecé a meditar mucho, empecé a pensar, a analizar la experiencia que había tenido, y como que me dije a mí mismo, estoy mal, tengo que cambiar, mi vida no está bien, tengo que hacer un cambio en mi vida. Y después ya Dios empezó a tratar conmigo, porque de partida dejé el trabajo, y me acuerdo que después un amigo me invitó para el sur de Valdivia, y como yo era conductor, él quería que fuéramos a dejar un camión 3/4 a la región de los lagos. Son como 10 horas de viaje, 10, 12 horas. Y todo fue a propósito de Dios, porque cuando fuimos al sur, ya no estaba tan absorbido acá en el pueblo o en Santiago de Chile. Y allá en el sur como que la misma naturaleza empezó como a purificarme, porque allá estuve como una semana, 2 semanas, y fue una semana muy difícil, porque mi cuerpo estaba tan acostumbrado a la adicción, al alcohol, pero allá no podía porque era todo sur, todo campo. Pero yo creo que fue la voluntad de Dios, porque allá Dios me empezó a purificar. Y después que ya llegué del sur, ya llegué cambiado. Ya no tenía deseo de consumir droga, no tenía deseo de alcoholizarme, y ya ahí Dios ya me estaba llamando. Porque me acuerdo que después que llegué del sur, a las 2 semanas, mi hermano me dice que fuéramos a la iglesia a ver una amiga de ella. Pero yo fui con la intención de acompañar a mi hermano. Y cuando llegamos a la iglesia, estábamos sentados fuera, era un templo evangélico. Y yo sentía la alabanza, sentía el clamor de la gente. Y empecé a sentir que había un poder tan grande en ese lugar. Y era un poder tan maravilloso, escuchar la alabanza, los instrumentos. Y el portero, el que estaba en la iglesia, me miraba a mí, y él extendía su mano así, como que él me estaba llamando. Pero yo en ese momento yo vi que no era él. Yo vi que era Dios que me estaba llamando. Porque cuando veía la mano de ese hermano, que me hacía que viniese, entrase al culto, yo miraba la mano de él, y esa mano cada vez se agrandaba. Era una mano muy poderosa. Y yo ahí me di cuenta que era Dios el que me estaba invitando, el que me estaba llamando. Y mi hermano me dice, entremos, y como que alguien me toma del hombro. Y yo cuando voy entrando, sentí tanta vergüenza de entrar, porque tenía miedo, pero miedo a la presencia de Dios. Pero yo sabía que había algo maravilloso dentro. Y cuando me siento, quería puro llorar. Escucho la alabanza, escucho al pastor predicar. Quería puro llorar porque Dios estaba hablando a través del pastor, y habló toda mi vida, todo lo que me había pasado, la experiencia que me había pasado. Y ahí ya Dios empezó a tratar, porque sentí convicción de pecado, sentí ganas de arrepentirme y de cambiar. Yo creo que todo lo hizo Dios, todo lo tenía preparado. Qué bonito, varón. Eh, Después tuviste más experiencias espirituales.
después de eso. Claro. Después al año ya empecé a ir más seguido a los cultos el día domingo, pero seguía todavía como en el mundo, con mis cosas aún, pero Dios de a poco yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara, y Dios empezó a cortar cadenas, a cortar vicios, a cortar amistades, a cambiar el camino. Y después de un año me acuerdo que estaba pasando por un problema sentimental muy fuerte, donde me sentía destrozado, me sentía muy mal, sentía que no valía nada, pero sí tenía la fe que Dios podía hacer un milagro. Me acuerdo que en la habitación me postré, estaba muy mal, puse adoración, me acuerdo, una radio que teníamos en aquellos tiempos, que eran a cassette con cinta, y me acuerdo que no comí nada, porque dije, voy a ver qué es lo que es el poder del ayuno, lo que dice Isaías 58, donde habla el verdadero ayuno. Y me tiro de guatita, pongo la adoración, y eso fue, pero lo más maravilloso que me sucedió, porque ahí yo puedo decir que realmente tuve un encuentro con Dios, porque yo me acuerdo que cuando me tiro postrado de guatita y digo, Señor, no puedo más, ahí siento que se abre el cielo y cae un poder tan maravilloso, un poder que no es de este mundo. Era la presencia del Espíritu Santo, porque me acuerdo que empecé a llorar, y no paraba de llorar, y siento que mi alma se eleva, siento que mi alma se va de este mundo, como que mi alma estaba en el cielo, como que mi alma estaba frente del trono de Dios, y no quería volver. No quería volver porque ahí conocí realmente el amor de Dios. Sentí su amor tan fuerte, así, un amor lleno de ternura, que me brindaba una paz tan grande que no existe en este mundo esa paz, ese amor tan tierno que habló Pablo de la ternura de Cristo. Y estuve como 2 horas, 3 horas postrado, llorando de gozo, de alegría, porque siempre tuve el anhelo de tener un encuentro con Dios, que Dios me pudiese cambiar, de poder conocer realmente el poder y el Espíritu del Señor. Y sentía que mi alma estaba en el cielo. Me acuerdo que Pablo escribió, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, que somos coherederos junto a Cristo Jesús. Y ahí entendí esa palabra. Entendí esa palabra, que nuestro cuerpo está en la tierra, pero nuestra alma está sentada a la diestra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, si hemos pasado de muerte a vida, ya no hacemos lo que hacíamos antes en el mundo, nuestra alma está en el cielo. Y fue maravilloso porque pasaron muchas cosas también. Pasaron muchas cosas. Porque yo siempre tuve el anhelo de escuchar la voz de Dios. Yo escuché una predicación
un mensaje que habla 8 horas en el cielo. Y él relata que tuvo un encuentro con Dios, que Dios lo llamó y le habló. Que fue Cristo que tuvo un encuentro con él. Y él en su predicación decía que si usted tiene fe, usted puede escuchar la voz de Dios. Dios le puede hablar a usted. Porque si Dios le habló a Abraham, a Moisés, y así sucesivamente a grandes profetas de la Biblia, que ellos eran hombres como nosotros, Dios le habló a ellos porque ellos tenían fe en Él. Ellos creían en Él. Entonces, si usted es un ser humano, usted es una persona que tiene fe, y usted quiere escuchar la voz de Dios o tener un encuentro con Dios, usted la va a escucharla. Dios se le va a revelar a usted en cualquier momento, en cualquier área, y de la forma que Él quiera lo va a hacer, no como usted quiera. Entonces yo estaba obsesionado por escuchar la voz de Dios, y me acuerdo que en ese entonces, que fue un año después que yo tuve la experiencia con la muerte, después de haber orado 2 horas y media, 3 horas postrado, que ahí sentí algo tan maravilloso, sentía que no estaba en este mundo. Después me acuerdo que me estiro en mi cama. Después de haber estado ese tiempo, me estiro y como que yo entro como en un éxtasis. Esto ya es como un éxtasis, es como que algo, es como que Dios programa algo, como que Él lo programa, como que Él hace un diseño, una manifestación, pero Dios lo hace a su forma. Y yo me acuerdo del profeta Daniel, porque él cuando pidió perdón por sus pecados, cuando estuvo en Babilonia, dice que él hizo oración e hizo ayuno. Y él se arrepintió, oró por él, por sus pecados, por los pecados del pueblo, y dice que él entró en un sueño profundo y tuvo un éxtasis. Y ahí Dios le habló, le dijo: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de su pecado, yo iré en los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces cuando yo me estiro y me duermo, no siento mi cuerpo no lo sentía, lo único que sentía era mi alma y mi espíritu. Y sueño que voy caminando por una población de acá abajo y siento que viene un terremoto. Era un terremoto pero universal, no era la tierra, sino era un terremoto universal, donde yo miraba y el cielo empezó a estremecerse. Yo miraba la estrella y era un terremoto, pero era como que se iba a partir el universo entero, con tierra y todo. Y miro yo, y de la estrella más lejana venía como un rayo de luz, y ese rayo de luz era muy potente, y era una voz que cuando hablaba se estremecía todo el universo. Era como una voz de trompeta, de espada, lo que dice Apocalipsis 1, cuando Juan escuchó la voz, dice que era una voz como de trompeta. Pero sabe que era una voz tan potente que yo pensé que me iba a morir. Y yo lo único que hago es que me tiro a tierra y me tapo. Era cuando Moisés subió al monte. Cuando Moisés subió, dice que él se postró en tierra. Y yo siento que me iba a morir. Y la voz decía: yo soy. Y era la voz del Padre. Era la voz de Dios. Y me decía: yo he escuchado tu clamor y desde hoy recibe mi bendición. Esa fue la voz, pero el universo no puede contener esa voz. Y yo despierto, pero la voz fue audible. A lo mejor yo estaba soñando, sí, pero no fue tan solamente un sueño, fue como real, porque la voz la escuché audiblemente. La escuché. Yo conozco la voz del Espíritu Santo, porque después vino el Espíritu Santo a mi vida, y él me empezó a hablar, y era, después despierto así, y corro
corro para abajo, corro para arriba, corro para el baño, salgo para el patio, salgo para la calle, vuelvo para arriba, voy para abajo, miro al espejo y me toco. Me empiezo a tocar y yo digo, Dios hizo un milagro, estoy sano. Y empecé a gritar, escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios audiblemente. Y salí para la calle gritando. Nosotros acá vivimos y son todas las casas juntas. Y yo gritaba, escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios. Dios existe, Dios es real. Él me habló. Y los vecinos pensaron que yo me había vuelto loco. Ellos pensaron que yo estaba borracho, no sé, ¿qué pensaron? Y después subo a la pieza y tomo la Biblia. Y sabe que la Biblia se movía así, la hoja. Empezaba así la hoja a moverse. Y Dios por la palabra me hablaba a través del Espíritu Santo y corrían puras lágrimas así como de velas derretidas. Pero él sabe que era un mar de lágrimas. Y el Señor me decía, yo siempre he estado contigo. Desde el vientre de tu madre yo te santifiqué. Desde ahí yo te escogí, desde antes de la fundación del mundo. Y yo escuchaba la voz aquí, que me hablaba. Y era el Espíritu Santo. Pero me hablaba a través de la Escritura. Y como que el Espíritu Santo me movía la palabra y los pasajes bíblicos. Y me decía, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y te predestiné. Y en el vientre de tu madre te santifiqué. Y entre miles y millares yo a ti te he escogido para anunciar mi evangelio a los perdidos, para que abra sus ojos, para que abra sus oídos, para que ellos escuchen y se conviertan de sus malos caminos, porque mi instrumento me es escogido. Y yo lloraba. ¿Sabe que fue algo tan maravilloso que a mí me sucedió? Porque Dios me dijo todo. Y todo me lo hablaba a través de la palabra. O sea, no había palabra añadida ni palabra quitada. Era todo añadido conforme a la Escritura. Y también me dijo lo mismo que le dijo al profeta Daniel, desde el día en que propusiste tu corazón de buscar a Dios, dice que tus oraciones fueron oídas en lo alto. Porque yo cuando oraba no cambiaba. Yo le pedía a Dios, pero seguía igual, seguía sin respuesta. Pero Dios me dio a entender que desde el momento en que yo me arrodillé a pedirle a Dios, Él ya había escuchado. Él ya sabía lo que yo estaba pidiendo. Pero Él me dio a entender que uno cuando pide está recibiendo. Pero no llega cuando uno quiere, llega en el momento que Dios tiene programado. Dios tiene la hora exacta. Y me dio a entender que Él siempre estuvo a mi lado, siempre, hasta el día de hoy. Y Dios me entregó un ministerio, que es la predicación, que es la enseñanza, la palabra. Me dio muchas cosas, me abrió el entendimiento, porque yo se lo pedía a Él. Donde veía tantas religiones y había tanto cuestionamiento en la interpretación de la Sagrada Escritura, yo no quería ser un religioso más. Quería comprender la Escritura y poder enseñarla, pero tal como está escrita, no como uno la quiere interpretar. Y Dios lo hizo, porque Dios tenía un plan, un propósito conmigo. Me escogió, luego tuve ese encuentro maravilloso. Y no sé si debería decirlo, pero lo que Dios me dijo a mí, después de tantas cosas maravillosas que me dijo, tu ministerio es apostólico. Y yo dije, pero ¿cómo? Si eso los apóstoles no existen. Los apóstoles fueron hasta Pablo. Pero Él me dijo, tu ministerio es apostólico. Entonces, hay gran cuestionamiento en esto. Porque ya ese es otro tema. ¿Entiendes? Es otro tema. Pero sí, Dios me aclaró que sí hay gente que tiene ese ministerio. Y el ministerio apostólico es cuando uno
Dios le da la revelación de la palabra. Por eso yo digo que, porque acuérdense que los discípulos, ellos no entendían la escritura, no entendían las parábolas de Jesús, no entendían la enseñanza. Entonces Jesús dice que Él sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. Y dice que ahí le abrió el entendimiento a ellos para que comprendiesen la escritura. Entonces, ¿por qué yo digo que donde yo fui es el lago de fuego? Porque Dios me lo reveló. Eso es una revelación. Entonces, ¿qué es lo que cuando el ministerio Dios te lo entrega? Es una revelación porque, bueno, pero esa es otra área, sí. Pero uno, para poder interpretar la escritura, tiene que tener revelación. Y yo creo que Dios me ha revelado esto, de la muerte, del lago de fuego, del infierno, esas cosas. Y ahí ya mi vida cambió. Ahí ya vino el poder del Espíritu Santo y me convertí al Señor. Al otro día me puse un terno con corbata y todos vieron el cambio. Todos vieron el cambio. Y ahí hemos estado hasta el día de hoy, luchando, batallando, con pruebas, con dificultades. Y eso. Hermano, tu testimonio es bien terrible. Muestra la misericordia de Dios, ¿verdad? Que te sacó, que te escuchó de ahí. ¿Tú qué mensaje le puedes decir a todos aquellos que no creen que hay vida después de la muerte? ¿Qué les puedes decir a esas personas? Mire, yo recuerdo que cuando tuve el encuentro con Dios, cuando Dios me cambió y me habló, a mí me dijo una cosa. Me dijo, yo te he llamado para predicarle a los gentiles, a las multitudes, pero también te he llamado para predicarle a las iglesias, porque las iglesias no creen en mí. Ellos no tienen fe en mí. Yo decía, pero ¿por qué Dios me dice esto? ¿Por qué Dios me dice que la iglesia no creen en él? Entonces, voy a entregar dos cosas para la gente que va a ver este video. Una, para la gente que no conoce a Dios, y el otro para la gente que sí cree en Dios. Yo, en mi peregrinaje del Evangelio, en la iglesia he visto lo que Dios me dijo. La gente no cree en Dios. Ellos creen de labio, no. La mayoría, no todos. Todos no creen de corazón. El hombre que cree de corazón cambia. Y el cambio, uno dice, lo hace Dios. No, el cambio lo hace uno. Dios siempre está dispuesto a cambiar al ser humano. Pero es uno el que tiene que tomar la decisión. Porque la salvación es personal. Tiene que haber un despertar en cada uno de nosotros. Un despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque el lago de fuego existe. El lago de fuego es real. Ese es el destino final para cada ser humano y para cada creyente. Porque muchas personas están sirviendo a Dios de labio, ¿no? Pero sus vidas no cambian. Y a la gente que no cree en la muerte, la gente que no cree en Dios, la gente que no cree que el infierno exista, o esas religiones que enseñan, que dicen que Dios es amor, no puede mandar a sus hijos al infierno. No, Dios no manda a los hijos al infierno. La gente mala se va al infierno porque ellos quieren ir. Porque rechazar el amor de Dios, rechazar el sacrificio de Cristo, yo al rechazar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, yo estoy rechazando la salvación. Estoy rechazando el amor de Dios y la vida que Él me ofrece. Una vida de amor, de paz y una vida eterna. Entonces Dios no está mandando a la gente al infierno. La gente está decidiendo ir a ese lugar eterno. Porque la gente no quiere la salvación. La gente no quiere, no ama a Dios. Si esa es la verdad.
La Biblia dice que en el libro de Proverbios dice, todos aquellos que aborrecen a Jehová aman la muerte. Entonces, yo les digo a las personas que no creen en el infierno, que no creen en el lago de fuego, que no creen en el juicio, el infierno y el lago de fuego no es para los hijos de Dios. Ese lugar es para el diablo y sus demonios y para los hijos de perdición, para los hijos de desobediencia, porque la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y dentro de las iglesias, dentro de los templos, dentro de las congregaciones, dentro de la asamblea, de donde se le quiera llamar, hay hijos de obediencia que obedecen y aman su palabra, pero hay hijos que son de desobediencia, que no hacen la palabra de Dios. El Señor dijo, si vosotros me amáis, guardad mi palabra. ¿Cuál es el que me ama? El que guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra, dice, y mi Padre le amará. Él y yo vendremos a Él y nos manifestaremos a Él, y haremos morada con Él. Eso es lo que le puedo decir. A la gente que no cree, le conviene creer. Porque supongamos que ellos dicen, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la gente cuando muere cree. Todos cuando mueren, los incrédulos creen, porque ya quedó comprobado. Quedó comprobado, por ejemplo, en los días de Noé. Cuando vino el diluvio, ahí creemos, decían. Cuando yo fui a ese lugar que está en el espacio, la gente decía, ahí, ahora creemos. Ahora nos queremos arrepentir. Pero ya era tarde. Entonces, conviene creer en vida y arrepentirse en vida. Porque después de muerto ya no se puede. La gente no puede volver a la vida para arrepentirse. Entonces la gente dice, pero ¿cómo sabes tú que ese lugar es real? Porque yo lo estoy contando mi testimonio y también lo dijo Cristo. Él fue a las profundidades más profundas de la tierra y habló que ese lugar existe y volvió. Y hay miles de testimonios. Entonces la gente, en realidad, ellos quieren ir a ese lugar porque quieren, pero ellos no han dimensionado lo terrible que es ese lugar. No lo han dimensionado porque por la comodidad que ellos tienen. Ellos quieren seguir en su comodidad, ellos quieren seguir en su pecado, pero el pecado los va a llevar a ese lugar. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Más vale que no me habéis conocido. Cuando decimos que hemos caído en las manos de un Dios vivo, quiere decir que hemos caído en esta vida, hemos caído en este mundo, porque la vida la dio Dios. Nosotros no nacimos por casualidad. Él nos dio la vida, Él nos hizo, Él nos diseñó. Entonces el mundo entero está en las manos de Dios. Entonces hemos caído en las manos de un Dios vivo. Eso es lo que yo les puedo decir. Hermano, ¿crees que puedas hacer una oración para finalizar por todos aquellas personas que tienen ataduras, que tal vez desean servir a Dios, buscar a Dios, pero tienen ataduras que no les permite buscar de Dios? ¿Crees que puedes hacer una oración por ellos? Amén, amén, amén. Oremos. Claro. Amén. Padre, en este día yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder contar lo que tú hiciste en mi vida a través de Jesucristo. Y que este sea, Señor, un canal de salvación, de sanidad, de liberación a todos aquellos
que están pasando por un conflicto interno, por un problema, sufrimiento, enfermedad, problema de fe, en diferentes lugares del mundo, Señor. En las iglesias, gente que está en el mundo, personas que están quizás apartadas de tus caminos. Señor, este lugar es terrible, Señor. Este lugar existe, y este lugar, Señor, van a ir todos los que no hacen tu voluntad. Yo quiero orar e interceder por todos aquellos, Señor, que creen en ti y por los que no creen, para que tú abras sus ojos, para que tú trates con cada vida, para aquellos que quizás están enfermos, quizás están pasando temas de adicciones, temas de alcohol, sufriendo, Señor, en diferentes áreas, Señor, de sus vidas. Por eso yo te pido que esto sea un mensaje de bendición para ellos, para que tú puedas salvar a multitudes que van a ese lugar, para que tú hagas misericordia, así como tú hiciste misericordia conmigo, Señor. Tú puedas hacer misericordia con muchos, Señor, con muchas multitudes, para que muchos no vayan a ese lugar, Señor, porque tu misericordia es grande, Padre. Por eso yo te pido, bendiga este programa, este canal de YouTube, bendiga a mi hermano Ale por lo que él está haciendo, Señor, porque esto es una gran labor. Él está entregando tu mensaje. Dale fuerza a él. Tú puedes responder sus peticiones, sus anhelos, sus proyectos, sus planes. Tú sabes lo que él está pidiendo, Señor. Yo te quiero pedirte, Padre, que todo lo que él pida se le dé, Señor. Tú puedas bendecir a su familia, puedas bendecir a su hermano, sus padres y toda su familia, Señor, y bendiga su ministerio. Que esto siga floreciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Bendiga a mi familia, bendiga a la gente que amo y a todas las personas, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermano Eduardo, te agradezco mucho por su tiempo, por compartir la palabra del Señor con todas esas personas que realmente necesitan de Dios, ¿verdad? Te agradezco por todo. Ahí vamos a estar hablando más adelante, viendo más, porque me dices que tienes más testimonios que quieres aportar. Entonces ahí vamos a estarlos compartiendo al canal. Dios te bendiga mucho, Aaron. Dios te siga usando. Gracias, mi hermano Ale, por haberlo conocido, y para mí es una bendición dar el tiempo y hablar de las cosas del Señor, que es lo más maravilloso que tenemos. Y gracias por la oportunidad, y que todo sea para la gloria del Señor. Muchas gracias, mi hermano Ale. Dios te bendiga mucho.